Hermano Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola hermano, muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos. ¿Usted cómo está, hermano? Bien, también, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, Qué bueno, me da gusto, hermano. ya listos para comenzar. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos a este momento cada sábado a las 8 de la noche, hora del centro, en el cual queremos compartir mensajes para ustedes, mensajes para jóvenes. Y esta noche nuestro hermano Chema, José María Leiva, de allá de San Luis Río Colorado, va a compartir con ustedes un tema muy interesante, como todos los que se han compartido. Y pues el tema me gustaría que nuestro hermano mismo lo dijera y lo compartiera, para lo cual, hermano Chema, es el tiempo. Adelante. Gracias, hermano Victorino. El tema del cual vamos a estar hablando en esta tarde, jóvenes, es sobre el valor de generar confianza. Antes de irnos a este tema, vamos a pedirle a Arturo si nos puede hacer la primera oración. Posteriormente comenzamos ya directamente con el tema de esta tarde. Ok, muy bien. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde. Gracias por las bendiciones, gracias por sus muestras de amor. Le queremos pedir en esta ocasión que bendiga esta clase en la cual estamos participando, que bendigas a nuestro hermano Chema, que va a traer esta enseñanza para que les des palabras de edificación que sirvan en nuestras vidas, y que bendiga a cada uno de los que van a escuchar este mensaje para que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Gracias le damos por todas las bendiciones y le pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como les había dicho hace un momento, el tema de esta tarde lleva por título el valor de generar confianza. Vamos a tomar como texto base el libro de Salmos, capítulo 37. Salmos, capítulo 37, versículos 5 y 6. Salmos, capítulo 37, versículos 5 y 6 dice: Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el del mediodía. Para iniciar esta clase, jóvenes, me gustaría que pensaran un poco en aquellas personas en las que más confían. Me gustaría que se tomen unos segundos de su tiempo para que hagan una pequeña lista sobre aquellas personas que consideran dignas de su confianza. ¿Ya lo pensaron? Ahora, ¿habrá con estas personas que tienen en su mente, en esa pequeña lista o grande lista que pudieron hacer, habrá alguna característica que identifique a estas personas? ¿Habrá algo que estas personas tengan en común? Se dice que la confianza es la esperanza o fe de que algo suceda conforme a lo que nosotros nos imaginamos, pero también que alguien se comporte o actúe de acuerdo con lo que nosotros esperamos de esa persona. O sea, la podríamos ver la confianza en varios aspectos, ¿no? Pero algo importante es que la confianza es fundamental en el desarrollo personal y social. Cuando las relaciones están basadas en la confianza mutua, se vuelven relaciones sólidas, se vuelven relaciones que son duraderas. Hablando en cualquier ámbito, ¿no? Podemos hablar en el ámbito sentimental, en el ámbito de pareja, en el familiar, en el laboral, en el social.
sobre todo también, ¿no? En el ámbito espiritual. Cuando aprendemos nosotros a confiar en Dios, nuestra vida prospera. Pero cuando nosotros tenemos una confianza mutua con nuestra pareja, esa relación se vuelve una relación fuerte, se vuelve una relación duradera, porque existe esa relación de confianza entre las personas involucradas. Se dan cuenta que la confianza es algo fundamental en la vida del ser humano. El enfoque que vamos a tener en esta tarde sobre este tema no es exclusivo a la confianza que tenemos para con Dios, sino en aquella que generamos nosotros a las personas que nos rodean. Por eso me gustaría retomar la pregunta que les hice hace unos minutos. ¿Qué características tiene una persona que la hace digna de confianza? Y aquí sí me gustaría, los que están conectados, si pudieran comentarme, ¿qué características creen ustedes que tiene una persona que la hace digna de nuestra confianza? Tal vez no se vayan de manera general, a ustedes en lo personal. ¿Qué características debería de tener una persona para decir, confío en ella? Arturo o Abundis, cualquiera de los dos. Digo que yo pienso que es una persona segura de sí misma. Yo pienso que es una persona que, pues, tú puedes acercarte a ella, sientes que estás seguro con ella, es una persona agradable, es una persona que te puede aconsejar, es una persona, pues yo pienso que esas son unas de las características, ¿no? que deben de tener. Son personas a las cuales te puedes tú acercar y sentirte con esa empatía de parte de él, en el cual muchas veces se pone en tus zapatos para apoyarte, en aconsejarte. Muy bien, muchas gracias. Abundis. O igual, Arjuliet, la pregunta es, ahorita que vas conectándote, es, ¿qué características tiene una persona que la hace digna de tu confianza? Cualquiera de los dos, si me quisiera contestar, ¿qué características pueden ver en una persona para decir, yo confío en ella? ¿Qué miran en esa persona o qué sienten en esa persona para decir, vaya, sí puedo confiar en él o en ella? Quien guste comentarme. Alguien que sea capaz de escuchar, y, Muy pues, bien, esa es una buena característica. Yo también pienso que es alguien honesto, alguien íntegro. Muy bien. Ahora, ya me externaron algunos de sus puntos de vista, ¿no? O las ideas que tienen sobre una persona que genera confianza. Y tienen toda la razón, porque sí, es una persona que nos puede escuchar, pero no solamente que nos pueda escuchar, sino que también podamos confiar que lo que hablamos nosotros sea algo que tal vez se quede solamente entre nosotros, ¿no? Pero aún son muchas cosas que vamos a estar viendo o que podríamos encasillar nosotros. Bueno, yo confiaría en una persona de tal o cual manera. En este momento vamos a hablar solamente de 3 características que debería de tener una persona que genere confianza. La primera de ellas la encontramos en un personaje que analizamos hace un par de semanas. Hace un par de semanas estuvimos tomando como ejemplo a José, cuando vimos la historia en Génesis capítulo 39, cuando se encuentra en la casa de Potifar y la situación que vive con tu esposa, que no nos vamos a ir a leer ese pasaje porque ya lo hemos analizado en varias ocasiones, ¿no? En este capítulo vemos que se pone a prueba la integridad de José. Pero en ese momento también sale a relucir otra cualidad que él tenía.
Y es una cualidad muy importante. Y eso lo podemos ver en la respuesta que José le da a la esposa de Potifar. Esta cualidad de la cual les estoy hablando, jóvenes, es la lealtad. Una persona que genera confianza es una persona leal. Y ahora les voy a dar una definición de lo que es la lealtad. Se dice que la lealtad es el sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia algo. Fíjense lo que significa esta palabra lealtad. Respeto y fidelidad a nuestros propios principios morales, a los compromisos que ya establecimos y hacia las personas en general. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 37, hay unas palabras muy importantes que nosotros deberíamos de tener todo el tiempo en nuestra mente. Mateo capítulo 5, versículo 37. Palabras de nuestro Señor Jesús que dicen: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, este pasaje nos está diciendo que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Fíjense que esto es muy importante, jóvenes, porque si nosotros queremos ser personas que generen confianza, tenemos que tener una autoridad con las palabras que salen de nuestra boca. Tenemos que ser leales, no solamente a las personas, sino también a los compromisos que nosotros hacemos día con día. Una persona que genera confianza es una persona que cumple con su palabra. Y si lo aplicamos en las personas que les dije que pensaran, si lo aplicamos en aquellas personas que les dije, hagan una lista de aquellas personas en las que confían, les aseguro que esas personas tienen esta característica en común. Son personas que cumplen su palabra. Pero ahora la pregunta más importante aquí es: ustedes jóvenes desarrollan esta cualidad en sus actividades diarias. Jóvenes, ¿son ustedes jóvenes leales? ¿Son ustedes jóvenes que cumplen los compromisos a los cuales ustedes dicen sí? Se los voy a poner de manera práctica. Si van a realizar una tarea en su escuela y les dicen: oye, ¿sabes qué? Daniela, necesito que la tarea me la puedas entregar el día de mañana. Y usted le dice: no, no te preocupes, hoy en la noche la termino, mañana a primera hora. Ahí tienes la tarea en el WhatsApp o te la mando por correo. Jóvenes, la hacemos en el tiempo establecido o decimos: no pasa nada si se la entrego después. Se dan cuenta que aunque sean detalles tan mínimos, la confianza se obtiene o se pierde. La pregunta es: ¿esta cualidad nosotros la desarrollamos en nuestro día a día? Arturo mencionaba en su segunda intervención que una persona que genera confianza es una persona honesta. Y sí, esa es otra de las características que tengo, ¿no? Una persona honesta, una persona sincera. En Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Tito capítulo 2.
Tiene tu en micrófono en la silencio. enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Una persona, jóvenes, que genera confianza es aquella que tiene control de sus palabras, que tiene control de lo que sale de su boca, que sus palabras son sanas e irreprochables. Una persona que genera confianza es una persona sincera, que no habla más de lo que tenga que decir. Y aquí me gustaría volverles a preguntar. Nosotros desarrollamos estas características en nuestra vida. ¿Son ustedes jóvenes sinceros? ¿Son ustedes jóvenes, como lo dice esta carta a Tito? ¿Son ustedes jóvenes que desarrollan estas cualidades? Porque sí es muy bonito el encontrar personas que son de nuestra confianza. Es bonito saber que tenemos amigos a los cuales les podemos contar nuestras cosas y son sinceros con nosotros. Amigos que son leales. Amigos o familiares o hermanos que tienen esas cualidades bien desarrolladas. Pero lo importante aquí, jóvenes, es qué tanto las hemos desarrollado nosotros en nuestra vida. Lo que pedimos en los demás, lo desarrollamos en nuestro interior. Porque esto es de gran bendición para nosotros. Muchas veces estamos más preocupados por lo que recibimos que lo que nosotros podemos dar, sin darnos cuenta que cuando nosotros desarrollamos estas habilidades o cualidades para darlas a los demás, somos más es de más beneficio para nosotros. Vamos al libro de Isaías, capítulo 33. Isaías, capítulo 33. Versículos del 15 en adelante. Isaías, capítulo 33, 15 y 16. Dice así: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias violentas, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. En este pasaje, jóvenes, el profeta Isaías nos da luz a los beneficios que puede recibir una persona sincera, una persona leal, una persona honesta, una persona que busca estar bien delante de Dios, haciendo las cosas lo mejor posible. Es una bendición, como les había dicho, encontrar personas que son buenas en nuestra vida, pero es todavía de más bendición ser nosotros esas personas, porque como lo dice este pasaje, que cuando nosotros caminemos en justicia y hablemos lo recto, habitaremos en las alturas y fortaleza de roca, dice, será nuestro refugio. Tendremos grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Una persona que genera confianza, jóvenes, es una persona coherente. Vamos a otro pasaje que está ahí adelantito de Isaías, en el libro de Jeremías, capítulo 32. Jeremías, capítulo 32. Jeremías, capítulo 32, versículo número 39. Dice así:
y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. En la Nueva Versión Internacional dice así: haré que tengan buenos pensamientos y que cambien de conducta. Así me respetarán siempre, y eso será provechoso para ellos y para sus hijos. Fíjense, jóvenes, aquí podemos hablar un poquito sobre lo que es la coherencia entre nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Son fundamentales para generar confianza. Esto tiene mucho que ver con el pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 37, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. O sea, jóvenes, lo que nosotros pensemos, lo que nosotros digamos, tiene que tener mucha coherencia con lo que nosotros hagamos. Una persona que verdaderamente genera esa confianza en los demás es coherente con lo que dice y con lo que hace. Tal vez pueda yo decir, oye, puedes contarme lo que tú quieras, pero al rato yo te estoy hablando mal de otra persona. ¿Creen que puedo generar confianza en ustedes cuando actúo de esa manera? ¿Creen que yo voy a generar confianza si le digo no sé, a Johanna, cuéntame, ¿qué te han dicho allá? O cuéntame los chismes que has recibido en la semana. Quisiera saber qué es lo que pasa por allá. ¿Ustedes creen que si yo actúo de esa manera, voy a generar confianza en los demás? Totalmente que no, hermano. Realmente no. O sea, una persona que actúa de esa manera no es coherente. Y resulta que las personas que miran esas actitudes en nosotros, en lugar de acercarse, lo único que van a hacer, ¿sabes qué? Ten cuidado de ello. Y es triste, es muy triste que digan esos comentarios de nosotros o de algunos de nuestros hermanos. Pero ¿saben qué, jóvenes? A veces eso es común. Que dentro de la misma iglesia los mismos jóvenes digan, oye, ¿sabes qué? Ten cuidado con lo que le digas a aquel hermano, porque le gusta crear chismes, porque le gusta estar hablando, porque le gusta crear conflicto. Hay que ser muy responsable cuando tomamos las decisiones, que, como dice la palabra de Dios, que tú sí sea sí. Y hay que tenerlo siempre, ser responsables en eso, pues. En cumplir que si dijiste que sí, acudir a lo que se dijo que sí. Si no, entonces no hay una base sólida. Nosotros como más que todo como cristianos. Exactamente. Gracias, Johanna. Pero fíjense que tomando eso como referencia, hay una frase, y acá no sé de dónde son ustedes, que yo la escuché y pienso que realmente tiene mucho sentido, refiriéndonos, perdón, a lo que es la confianza. Se dice que la confianza se gana en abonos y se pierde al contado. Explicándolo de otra manera, les podría decir que para que generar confianza en los demás no se recibe de un día a otro. Es de un trabajo diario, de poder platicar, de poder presentarse esas situaciones, de decir, oye, quedamos en algún acuerdo y lo cumplimos en el momento como lo habíamos acordado, o hablamos de tal cosa y estuve ahí para apoyarlo, o como decía Abundis hace un momento, bueno, tuvimos esos momentos de comunicación donde escuché y sobre todo estuve ahí dispuesto a atender la necesidad de aquel que necesitaba de mí. O sea, todo esto, todas esas cualidades se van generando día a día. Pero la confianza se pierde así. Podemos tardar años en confiar en alguien y perderla en un solo minuto. Fíjense qué triste es eso. Pero ahora,
Aquí vemos tres características que debería de tener una persona para generar confianza, ¿no? Una persona leal, una persona honesta, sincera y una persona coherente. Coherente con lo que dice y con lo que hace. Leal en cuanto a su forma de pensar, a su forma de sentir, a su forma de hablar y de tratar a los demás, ¿no? Y sincera completamente. Pero ahora, ¿cómo puedo yo desarrollar esta virtud? ¿Cómo yo puedo desarrollar esta cualidad que es ser una persona de confianza? Es muy difícil que yo pueda dar algo que no tengo. Para yo poder generar confianza en los demás, tengo que desarrollar primero la confianza personal. Y esa confianza, la única manera en la cual nosotros la podemos obtener es acercándonos y agarrándonos fuertemente. Vamos a ir a un pasaje más de la Biblia que se encuentra en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. Versículo 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. En la traducción al lenguaje actual, este mismo pasaje dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y él te ayudará en todo. La clave, jóvenes, para ir desarrollando esa confianza primeramente en nosotros es depositar toda esa confianza en Dios. Dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confiamos completamente en nosotros, inclusive nos vamos a decepcionar. Hay muchas cosas que solos no vamos a poder desarrollar. Nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a frustrar día a día. Cosas que tal vez nosotros queríamos conseguir, no las pudimos conseguir en el momento en el cual pensamos que lo íbamos a hacer. Y caemos de fracaso en fracaso. Y cuando estamos fracasando constantemente, nos volvemos desconfiados. Ya no intentamos hacer las cosas. Llega un punto hasta que nos deprimimos completamente, ¿no? Y ya no queremos saber nada de la vida, ni de nosotros, ni de nada. Pero cuando yo pongo toda mi confianza en Dios, haciendo a un lado lo que yo soy, lo que yo sé, cuando yo tomo en cuenta a Dios en todas mis acciones, Él es el que va a dirigir mi vida. Para poder comenzar a generar esa confianza en los demás, tenemos que trabajar en nuestro interior. Jóvenes, el consejo más práctico que les puedo dar, entreguen su vida a Dios. Salmos capítulo 9, versículo 10. Salmos capítulo 9, versículo 10. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y otro pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, las promesas que Dios tiene para con nosotros, jóvenes, son las mismas de hace 2000 años y son las mismas que van a existir 2000 años después. Nuestro Dios no es como nosotros. Cuando yo aprendo a confiar en Dios, me doy cuenta de que sus promesas son eternas. Hay un pasaje, Salmo 118:8, que es uno de mis favoritos, que dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre.
porque es real, porque nuestro Dios siempre va a estar para con nosotros. Cuando yo aprenda a depositar esa confianza en Dios, cuando yo comprenda lo que Dios es y que Él siempre cumple su palabra, que en mi Dios siempre hay coherencia, mi vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a volver al Proverbio capítulo 3, versículos 5, 6, especialmente el 6. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. Cuando yo confíe en Dios, Dios va a estar ahí en cada una de las acciones que emprenda día a día. ¿Y qué creen? Seré una persona leal, porque Mateo capítulo 5, versículo 37, dice que mi sí sea sí y que mi no sea no. Y eso lo aprendí yo de la palabra de mi Dios. Y lo voy a desarrollar en mi día a día. Lo voy a desarrollar en mi vida porque confío en Dios de que eso me va a servir a mi bien. Y voy a ser una persona sincera. Y voy a ser una persona coherente. Porque eso es lo que mi Dios me enseña y me pide en los pasajes que leo en la Biblia. Cuando yo aprendo a confiar en Dios, desarrollo cada una de esas cualidades en mi persona. Y sin pensarlo, jóvenes, me convertí en una persona que genera confianza. Porque cuando yo digo mis palabras que son sinceras, no son palabras mías, son palabras de Dios. Y eso es lo que los demás necesitan escuchar. No necesitan escuchar de mi sabiduría. No necesitan escuchar de mi inteligencia. Necesitan escuchar de la sabiduría de Dios. Del ejemplo que Dios les da y que yo les muestro en la palabra de Dios. Con mis acciones. Cuando yo me vuelvo un joven, o un hombre, un cristiano, una mujer cristiana, que genera confianza, voy a ser de bendición. No solo lo que decía el profeta Isaías, no, que no va a ser bendición solamente para mí, que me va a hacer estar en un lugar privilegiado, sino que también voy a ser de bendición para todo aquel que me rodea. En Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Jóvenes, cuando ustedes sean esos jóvenes que generen confianza, ustedes van a poder ayudar a los demás que se encuentran en situaciones complicadas en su vida. Ustedes van a poder estar ahí y los demás se van a dar cuenta, oye, si tengo algo difícil, me puedo acercar a Brisa, porque genera esa confianza. Me puedo acercar a Daniela, me puedo acercar a Johanna, me puedo acercar a Arturo, a Bundis. Y de esa manera cumpliré lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 2, palabra de Dios. Podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Nuestro trabajo es hacer que la palabra de Dios sea escuchada. Y no hay manera más fuerte de hacerlo que hacerlo con el ejemplo. Que nuestras acciones sean el reflejo de las enseñanzas que recibimos de parte de nuestro Señor, que se encuentran en la Biblia. Jóvenes, generar esta virtud de la confianza es fundamental para su trabajo en la obra de Dios. Es fundamental que las personas que están allá en el mundo, perdidos, aquellos que están necesitados de Dios, vean en ustedes el reflejo de nuestro Señor. Que generen esa confianza por lo que dicen y por lo que hacen. Que puedan acercarse a ustedes para escuchar de la sabiduría de Dios. Esa es una virtud increíblemente importante, jóvenes.
pero tenemos que estarlo trabajando día con día. Recuerden lo que les dije al principio. Manejamos 3 cualidades, pero son muchísimas más. Ser leales en cuanto a nuestros principios, a las enseñanzas que recibimos de parte de nuestro Dios. Ser leales a la palabra que damos, confiables. Tengan cuidado cuando den su palabra que van a hacer algo, cúmplanlo. En el día y en el momento en el cual lo hicieron, hasta la hora precisa, cúmplanlo. Sean sinceros. No hablen más de lo que tengan que hablar. Por no decir entre comillas, no sean chismosos. Y sean coherentes con lo que dicen y con lo que hacen. Eso es lo que Dios quiere de ustedes, jóvenes. Hace una semana Arturo hablaba sobre la importancia de elegir buenos mentores. Ustedes tienen que ser esos mentores. Ustedes tienen que ser esas personas dignas de confianza. Que las personas se acerquen a ustedes y les muestren el camino que Dios tiene trazado para su vida. Pero la única manera en la que eso se pueda desarrollar es que ustedes sean dignos de confianza. Y la pregunta aquí es, ¿lo son? Si no lo somos, estamos muy a tiempo de comenzar a trabajar. Darnos cuenta en qué situaciones estoy fallando y enfocarme en ellas para que los demás miren ese cambio en mí. Y no para alzarme el cuello y decir, soy mejor que ustedes, sino para que esas personas puedan acercarse a mí y que vean a Dios en mis palabras y en mis acciones. El valor de generar confianza. Ese es el tema de esta tarde. Jóvenes, si hay alguna pregunta, si hay algo que agregar, algún comentario que dar, pueden abrir sus micrófonos y pueden externar. Pues considero que todo va muy conectado con el tema anterior. Y sí, para poder llegar a ser esos mentores, esas personas a los cuales se acerquen a ti para que les aconsejes, pues necesitamos trabajar en estas 3 características que nos has mencionado. El ser de confianza es muy importante porque como cristianos tenemos que hacer eso, tenemos que ser así porque somos enviados, ¿no?, a predicar, no solo con palabras, sino con el ejemplo. Entonces, el predicar con el ejemplo, el que nuestras palabras estén conectadas con nuestras acciones, crean esa confianza y los demás ven que pueden confiar en nosotros, que pueden acercarse tal vez a decirnos sus problemas, que pueden acercarse a recibir un consejo, pero cuando nosotros mostramos ser esos cristianos verdaderos, esos cristianos genuinos que estudian, que comprenden lo que leen en la palabra de Dios, pero no solo se quedan ahí, sino que van y la aplican. Entonces sí es muy interesante el trabajar en estas 3 áreas, la verdad. ¿Alguien más? Bueno, hermano, sobre el tema muy interesante, aunque no entré desde el principio, pero cuando Mateo 5:37, ese versículo justamente en este año lo estoy poniendo, de alguna manera tratando de poner en práctica, ¿no? Porque a veces hay otros temas que se nos salen de nuestras manos. Entonces a veces podemos decir que sí y no cumplimos a la hora. Pero
aún así tratamos, así, aún así sea tarde, pero así sea el día siguiente, pero cumplimos con el sí, pues tratar de que sea así. Y muy interesante el tema y este, igualmente, como dijo el hermano Arturo, que sí viene muy apegado al tema de la semana pasada. Gracias por el estudio. Y mira, Johanna, que lo que sí es cierto, lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 37, a veces lo obviamos mucho y no le damos importancia a los pequeños detalles. Si no quedó bien con una persona que le dije que tan sencillo como quedarnos de ver en cierto horario. Nos vemos a las 5 y llegamos a las 6, llegamos a las 7. A veces decimos, es que no pasa nada, es que así soy yo, siempre llego tarde a todos lados. Pero si ya quedamos en que íbamos a llegar en un horario, desde ahí es donde comenzamos a trabajar en desarrollar esas cualidades. Que nuestro sí sea así en el día, en el momento, en la hora, de la manera como nosotros lo hicimos o lo dijimos que lo íbamos a hacer. Ahí es cuando empezamos a generar esa confianza. Pero es que esto es un trabajo de día a día, ¿no? No vamos a lograr todo esto de la noche a la mañana, pero hay que empezar y como dices, que a veces es difícil, pero tratas de cumplirlo al día siguiente, vamos a ir avanzando poco a poco. Lo bueno es que lo tenemos en mente y estamos pensando en cumplirlo y que llegue el momento donde que eso sea algo tan habitual de nosotros, ¿no? Que lo hagamos sin pensar. Sí, Habían levantado la mano Brisa. Sí, Sí, hermano. sí, yo quería comentar, hermano. Es muy cierto que uno como instrumento de Dios es importante que se relacione la confianza en uno y en los demás, puesto como lo había comentado igual el hermano Arturo, es parte de cuando uno siente la confianza en sí mismo y lo que lee la palabra de Dios lo escucha y lo guarda en su corazón y lo hace. De esa manera transmite la confianza a los demás. De esa manera los demás se sienten seguros. Y relacionado con el tema anterior del buen mentor, es cuando se selecciona a ese buen mentor, a ese buen maestro, porque cumple con las cualidades necesarias para poder transmitir y ver esa confianza en aquel hermano, en aquella persona. Somos instrumentos de Dios y se me hace muy bonito, muy interesante el cómo esto hace que transmita esa confianza, ese amor hacia los demás y poder transmitir la palabra, poder atraer a más personas, a más hijos de Dios aquí a escuchar su palabra. El hecho de que se relacione la confianza con nosotros mismos, de lo que hagamos, de lo que leamos, es una pieza muy importante y muy clave para que los demás puedan sentirse igual en confianza, sentirse bien, seguros de nosotros como estudiosos de la palabra de Dios, predicadores de la palabra de Dios. En lo particular fue un tema muy bonito, hermano, y se relacionó con el anterior. Muy bonito el escuchar y muy interesante, hermano. Ese sería mi comentario, mi aportación, y que Dios lo bendiga mucho con el conocimiento para poder seguir transmitiendo esa bendita palabra de Dios. Ese sería mi comentario, hermano. Muchas gracias. Posteriormente, ahorita me gustaría que usted terminara con la última oración, pero antes de eso, quisiera mencionar un poco de lo que mi hermano acaba de decir. Jóvenes, todos estos temas que estamos llevando semana a semana nos hablan de un todo, de lo que debería de ser el cristiano, el siervo de Dios. Son partes son eslabones de una misma cadena, ¿va? Entonces, si nosotros vamos trabajando uno a uno,
semana a semana empezamos a desarrollar cada una de estas virtudes, se van a convertir en el cristiano que deberían de ser. Va a llegar el momento donde las palabras que salgan de nuestra boca van a ser las mismas que salieron del apóstol Pablo al decir, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Que esa es la mentalidad que deberíamos de tener cada uno de nosotros. No importa la edad que tengamos, esa debería de ser la mentalidad de cada uno de nosotros. Llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor y Salvador Jesús. Y todas estas cualidades de las cuales estamos hablando se encontraban en él. Y estamos en ese proceso de construcción. Y va a llegar el momento, primeramente Dios, en los cuales nosotros vamos a ser ese tipo de cristianos. Y vamos a ser los mentores por excelencia. Y vamos a ser esos cristianos que lleven la palabra de Dios donde quiera que estemos, porque nuestra propia presencia va a inspirar a los demás, porque lo que va a salir de ahí es el ejemplo de nuestro Señor. Así que, jóvenes, con esto terminamos la clase de esta tarde. Recuerden que el próximo sábado, y cada sábado estamos llevando una serie de clases que van a durar varios meses. Entonces, esperemos que el próximo sábado podamos estar nuevamente reunidos para aprender un poquito más de la palabra de nuestro Dios. Hermano, si le gusta terminar con la oración, puede prender su micrófono. Claro que sí, hermano. Vamos a orar para dar conclusión a esta reunión. Oremos. Padre nuestro, Señor, que mora en los santos e infinitos cielos, a una sola voz invocamos su nombre y presencia, Padre, para agradecerle la gran bendición a cada uno de nosotros de estar permitidos conectarnos por este medio. Sabemos que en el mundo hay contingencias, Padre, hay problemas, y a pesar de eso nosotros nos permite los medios posibles para conectarnos, para poder estar unidos de una u otra manera para escuchar su bendita palabra. Le agradecemos el permitirnos la vida, el poder ver la noche, el poder conectarnos, el poder escuchar la bendita palabra que su Hijo ha transmitido a cada uno de nosotros, y que la guardemos profundamente en nuestro corazón para que la llevemos día con día a nuestra vida. Le agradecemos esto grandemente, Padre, y de la misma forma que si es su santa voluntad, que más jóvenes añadan a esta reunión y escuchen su bendita palabra y la lleven consigo. Sabemos que su bendita palabra es alimento espiritual para nosotros, grande y bendito. Todo esto se lo hacemos llegar de la misma forma. Le agradecemos a cada uno, le agradecemos a cada uno de nosotros por estar aquí. Que bendiga a los que forman parte de esto, los hermanos que forman parte de esto, a la palabra, a su misma palabra que se ha predicado el día de hoy, a las viudas, enfermos, que en este mundo están padeciendo, Padre. Cuídelo, Señor, y de la misma forma a nosotros. Todo esto se lo hacemos llegar y se lo pedimos siempre haciendo su santa voluntad, Padre. Todo esto en el dulce y único nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Victorino. Pues hermanos jóvenes, han escuchado un gran tema, un gran mensaje, y espero que llegue hasta sus corazones para que les redarguya, para que les anime, para que les impulse, porque la palabra de Dios siempre, hermanos, nos da la clave de la vida, nos da la clave de la felicidad, nos da la clave del éxito. Y este tema, o estos temas, por eso se llaman las virtudes que te llevarán al cielo. Esas virtudes que estamos estudiando, hermanos, son mensajes muy claros que te van a ayudar para tu vida presente y futura. Ese tema que acabamos de escuchar ahorita es, como el que hemos escuchado cada semana, es grandísimo, hermosísimo. ¿Sí? Entonces, un hombre confiable o una mujer confiable siempre va a ser amado, aceptado, bendecido, privilegiado, y también pues va a ser, como dicen en los términos laborales, ascendido.
Entonces, mis hermanos, y sobre todo, visto por Dios, y entonces Dios comparte de acuerdo a sus riquezas de Él, no a las nuestras. Muchas gracias, hermano Arturo. Gracias a todos, jóvenes. Y nos vemos, si Dios permite, el próximo sábado con una virtud más para los cristianos jóvenes. Que Dios les bendiga, jóvenes. Nos Gracias, vemos la Dios próxima bendiga. semana. Y hay que salir Gracias. porque ya vienen las mujeres a su clase. Que Dios les bendiga. No, no hay clase Saludos, hoy. Dios les bendiga, aunque este sábado no hay transmisión para hermanas. Ah, ok. Dios bendiga, hermanos. Ok. Dios les guarde a Gracias, hermano. todos. Saludos. Dios bendiga. Gracias. Saludos a Dios te todos. bendiga, hermanos. Saludos a todos. Nos vemos. Igualmente. Saludos. Saludos, Dios les Saludos. bendiga. Hermana Johanna, bendiga. hermana Daniela, hermano Saludos, saludos a todos. Lisa Bye. y hermano. Dios les guarde. Hasta luego, hermano. Amén. Dios les bendiga. Gracias.